desde la cabeza hasta los pies tenemos receptores. Tenemos receptores en la piel, en los ojos, en el oído, en la lengua de las chicas, en el olfato de las chicas, etc. Y también se clasifican en tres tipos de vías motoras, sensoriales y sensitivas. ¿Sí? Entonces, antes de avanzar eso, tenemos que ver qué son los receptores. Son órganos o estructuras periféricas o profundas. Cuando digo periféricas, que están en la piel, o profundas, que están, por ejemplo, en el músculo, en las vísceras, a los que vamos a encontrar. ¿Sí? Son capaces de recibir o captar estímulos del mundo externo o interno. Por ejemplo, un estímulo, un tacto. ¿Sí? Por ejemplo, un tacto, que le dan un beso a un tiro. ¿Sí? Ese es un estímulo, o un estímulo doloroso, que te pinchan con una aguja. ¿Sí? Y estos receptores son transductores, es decir, convierte un estímulo mecánico, químico, térmico, acústico o luminoso en un impulso nervioso. Eso quiere decir produce un potencial de acción que va a viajar por las neuronas, por el axón. Entonces, eso van a ver en fisiología. Acá está. Es en milivolts y en milisegundos. ¿Sí? Aquí está menos 90, es decir, no hay estímulo. ¿No? Y empieza acá el estímulo, es el milivolts. Entonces empieza a producirse la despolarización. Acá vamos a ver. Mira, este es el axón, donde se va a producir el potencial de acción. Entonces, en esta que está cubierta de mielina, acá también las células van a tener estos canales, se llaman canales de sodio y potasio. ¿Qué quiere decir canal? Que por ahí va a pasar el sodio hacia la célula y por ahí también va a salir el potasio. ¿Sí? Hay dos tipos de canales, de sodio y de potasio. Entonces, acá viene el estímulo, es más poquito, empieza el dolor, empieza a aumentar el dolor y empieza a despolarizarse. Se abren estos canales porque tienen dos puertas, una puerta externa y una puerta interna. Entonces se abren las dos puertas e ingresa el potasio ahí a las células. ¿Sí? Entonces es la despolarización, ahí se va a despolarizar, va a echar lo positivo hacia la célula y va a salir el negativo. ¿Sí? Se llama despolarización. Luego, estos canales también se abren para el potasio, pero estos canales de sodio tienen una puerta de entrada y otra de salida. En cambio, esta solamente de salida, sale el potasio, ingresa el sodio, entonces ahí se despolariza, es decir, se repolariza nuevamente, ¿no? Nuevamente viene entre el sodio y sale el potasio. Entonces, ese es cómo funciona la neurona, la señal de conducción. Hemos dicho que están en los canales de sodio y potasio. La intensidad es todo o nada, ¿no? Entra y sale, ¿sí? Entra y sale. Y ahí se produce la comunicación, el potencial de acción, va a llevar la acción, ¿sí? Para decir, por ejemplo, levanto mi brazo, pues va a levantar tu brazo, ¿sí?
o hay un estímulo doloroso. Entonces va a venir ese estímulo doloroso. ¿Okay? Entonces los receptores se clasifican en sensoriales, sensitivos y en dos notas, en sensitivos y sensoriales. ¿Qué es sensorial? A ver, Olga, los que tienen su experiencia. ¿Qué es sensorial? Este es sensorial. Esto lo consideramos sensorial. ¿Qué diferencia entre sensitivo y sensorial? ¿No sabes? Creo que el sensorial está más relacionado con lo que son los sentidos. Y con los sensitivos es más con las percepciones, o sea, con el esto es sensitivo. Lo que me ves es sensorial, ¿no? Que no hay, en cambio, el otro es más físico, ¿no ves? La mano, por ejemplo. ¿Sí? Ese es sensitivo. Sensorial es que percibes a través de los receptores. Entonces vamos a tener ahí, se va a clasificar en receptores. El primero va a ser los electromagnéticos, que es la visión. Ahí tienen los receptores, son los conos y bastones. ¿Dónde están, Álvarez, los conos y bastones? En la mácula. Por ahí. Caliente. A ver, Miguel, de estos profundos de ojo, ¿qué ha dado ojo? ¿Dónde? el ojo. En las retinas, pues en las retinas. Ahí en la retina solamente tiene 10 capas. Y ahí están los receptores, los conos y bastones. Los conos son para ver a colores y los bastones negro y blanco. Hay más bastones que conos, ¿sí? Es decir, por un bastón hay 20 conos. ¿Qué quiere decir eso? Por cada hombre hay 20 mujeres. ¿Sí? Como eso quisieran los hombres, ¿no? ¿Sí? Luego están los quimioreceptores. ¿Dónde vamos a encontrar? En la papila gustativa, en la lengua de las chicas. ¿Sí? En la olfacción, en la nariz, en la parte superior de la nariz, ahí van a estar los receptores olfatorios. Y en el corpúsculo carotídeo, cuando se divide la carótida interna y la carótida externa, al medio había un cuerpito que se mostraba, ese es quimioreceptor, que percibe la diferencia de oxígeno y anhídrido carbónico. ¿Sí? Eso va a percibir eso. ¿Sí? Después está el baroreceptor. El baroreceptor más importante está en el seno carotídeo. ¿Sí? Otro está en el arco de la aorta, a través de las fibras de Sion. ¿Sí? Termoalgésico, termorregulador, termoreceptores. Es el corpúsculo de Krauss y Zuffini. De Krauss de frío y Zuffini de calor. Por eso podemos distinguir frío, caliente, ¿no? ¿Sí? ¿Quién nos avisa eso? Son estos receptores de Krauss y Zuffini. Mecanorreceptores, hay varios mecanorreceptores, de presión, etc. Y tenemos los propios
propio receptivos, ¿no? Que son eso es profundo. Por ejemplo, en el aparato de Golgi, el tendón de los músculos, el uso muscular, ¿sí? Esa recopila la información cerca de los cambios de posición y velocidad de una articulación. Por ejemplo, el coser, el caminar, en relación con eso, ¿sí? Luego, los nociceptores, que es el dolor, que son terminaciones libres. Fíjense, terminación libre. Se termina libremente, no tienen, como vamos a ver ahora, ¿sí? Esos son los receptores, Esta es la piel de las chicas, miren. Esta es la epidermis, esta es la dermis y este es el tejido celular. Miren cómo viene en la epidermis los corpúsculos de Merkel, ¿sí? Más abajo de Ruffini, que vamos a encontrar, los de Ruffini. El de Krauss, este es Krauss, ¿de qué sería? Krauss. Frío. Ruffini, calor. ¿Sí? Acá los corpúsculos de Pacini, también vamos a ver. ¿Sí? Y este celeste que está viniendo son las terminaciones libres. Ese es del dolor. También está recogiendo, y miren dónde está viniendo, hasta al ganglio espinal y al asta posterior. Entonces, su primera neurona de la parte sensitiva, excepto de la cabeza, es en el ganglio espinal, de toditos, ¿sí? Va a venir al asta posterior, y estos son los que salen, ¿no ven? Los que hay también en el músculo, en el corazón, etcétera, que vamos a tener, ¿sí? Acá también estamos viendo lo mismo: corpúsculo de Meissner, de Pacini, de Ruffini, de calor, de Krauss, de frío, ¿sí? Este del plexo perifolicular, ¿no? Peritraqueal también se llama. Los de Merkel, ¿sí? Y terminaciones libres que están acá, ¿sí? Esos son los receptores sensoriales. El primero, electromagnético, son los conos y los bastones y los conos, ¿sí? Ahí van a ser los receptores, ahí van a ser la información, ¿sí? Son los conos y bastones. El segundo, los quimiorreceptores, que son tres: el gustativo, el olfativo y el carotivo. Este es el olfativo. Miren, acá en estas células bipolares se van a ir al bulbo olfatorio, a las células centrales, ¿no? Acá está su primera neurona, acá está su segunda. Ahora, de la vía gustativa, si ven con atención, esto dice que primero se los voy a enfocar. No es como Kenwood y González, es diferente esta diapositiva. Por eso lo traigo para que ustedes perciban. ¿Qué es la lengua órgano? ¿Qué es la lengua gustativo? De la cavidad oral. Cuando se casan, ¿qué pasa? ¿Cuándo qué? Cuando se casan, ¿cómo Se se besan. ¿Qué pasa si se casan? ¿Cómo es el matrimonio en realidad? Miren, acá dice que es salado, dulce y amargo. En cambio, Kenwood González dice dulce, salado
¿Hay diferencia? ¿En dónde entraría esta parte? En cuarto. Ah, no sé. Supongo que estará entre ácido y ¿no? Hay también, ¿no? Hay unos sabores especiales. No tengo información sobre eso. Entonces, este es del gusto. Y acá está del quimio del cuerpo carotídeo. Está entre la carótida interna y la carótida externa. Este es el quimio, ¿no? El cuerpo carotídeo o globus carotídeo, que va a diferenciar va a percibir si está bajo el anhídrido carbónico o el oxígeno, ¿no? Entonces nos avisa y dice, falta oxígeno, entonces tienes que respirar más, ¿no? Pero eso te dice en forma automática. No es que vos dices, me ha faltado, me ha informado mi cerebro, no hay nada de eso, es automático. ¿Ya? Listo. En el seno carotídeo está el vasoreceptor. ¿Dónde está eso? En el seno carotídeo, al inicio de la carótida interna. ¿Sí? Pero acá dice González que solamente está inervado por el gloso faríngeo. Pero Keynes dice que está inervado por el gloso faríngeo y el nervio que es diferente. ¿Qué perciben? Las presiones. ¿Sí? Después están los corpúsculos de Krauss, y estos son los de Krauss, que son del frío, y Pacini de calor, ¿no? No, Ruffini. ¿Qué dije? Pacini. Pacini, perdón. Perdón, se me fue. Krauss y Ruffini. ¿Está bien, Ruffini? No, usted dijo Pacini. Lapsus bruto. Ya. Entonces, estos son de los dos tercios. Ahora los mecanorreceptores son mucho más, ¿no? Las terminaciones libres, estas son las terminaciones que van a percibir el dolor. El corpúsculo de Meissner, el de Pacini, el de Krauss, el de Ruffini, el disco de Becker. Este debía estar en sensorial, ¿ves? El coclear, que está en la cóclea, ¿no? Vestibular, que está en el vestíbulo, ¿no? Del oído interno. Y estos son los propioceptivos o profundos, que se exploran en los tejidos profundos. Por ejemplo, el pulso muscular es un receptor. El aparato tendinoso de Golgi, otro receptor, ¿no? Estos van a estar en el músculo esqueleto, en el miocardio, en las glándulas, ¿sí? Ahí también están las de Pacini, de Ruffini, del dolor, las terminaciones libres, los usos musculares, los periarticulares y los órganos tendinosos de Golgi, que están acá, en los tendones de los músculos. Esos son profundos. Entonces, ¿qué están recogiendo? La información, ¿no? De los tendones. Acá, por ejemplo, del uso muscular, que está bien. Viene acá, viene a su primera neurona. Su primera neurona siempre va a ser el ganglio raquídeo, etcétera, que vamos a ver después, ¿sí? Y estos, los nociceptores del dolor que están viviendo del cuerpo, las terminaciones libres. Pero si se fijan en el abdomen, van a venir por acá, por la cadena simpática, van a subir, ¿sí? Van a subir y van a venir al ganglio espinal. Y del ganglio espinal pasan por el asta anterior o por el asta posterior, vienen al espino talámico lateral y suben al
núcleo dentro posterolateral del tálamo y de ahí al lóbulo parietal para hacerse consciente el dolor. Sobre todo esto es en relación al dolor. ¿Sí? Ahí también están las de Mater-Pacini, de la presión, etcétera, que vamos a ver antes. Entonces, estos son los receptores, lo mismo. Del tacto, ¿qué había sido? El corpúsculo de Mason. De presión, de Pacini. Pacini es esto, presión. Cuando yo le aprieto la mano, eso es presión. Esto es tacto, diferente. Hay dos tipos de tacto, protopático y epicrito. ¿Sí? Ese es, entonces, los corpúsculos de Pacini, ¿qué persiguen? Presión. Presión. Luego están las de Krauss, de frío, de calor, Ruffini, y las terminaciones libres de dolor. Estos son los receptores. Ahora, las vías se clasifican en tres vías: vías sensitivas, sensoriales y motoras. A la vez, las sensitivas se dividen en sensitivas exteroceptivas o sensitivas superficiales, que van a estar en la piel, y las propioceptivas o profundas, que van a estar en la profundidad. ¿Dónde van a estar? En los músculos, en las articulaciones, etc. Eso es profundo. ¿Sí? Ahora, igual, a la vez estas se dividen también en conscientes e inconscientes. ¿Sí? Y las vías sensorial, que es la vía olfativa, la óptica, la acústica, la vestibular, la gustativa y la táctil. Esta táctil puede estar acá, ¿no? ¿Sí? Y la motora es dos, la piramidal y la extrapiramidal. Eso desde médula espinal es esto aquí. Aprendan los haces del asta, del cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior, ¿no? Pero como tienen comunicación interauricular, les entra por acá, les sale por acá, ¿no? Ese es el córtico espinal y el córtico, y hay uno más, el córtico rúbrico espinal, que falta acá. ¿Sí? Y las hexapiramidales se dividen en hexapiramidal primarias y secundarias. Esta es cerebelosa y esta no es cerebelosa, en otras palabras. Ahí está el superficial, que se divide en tanto protopático, epicrítico y termoalgésico. Y las sensitivas propioceptivas profundas. Propioceptiva consciente, inconsciente y interoceptivas o viscerales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir visceral? A ver, ¿qué dicen? Y dice ya propioceptiva inconsciente. ¿Qué quiere decir? Esas sensibilidades cuando estás durmiendo o te has desmayado, cuando estás en coma, eso es profundo. ¿Qué les hacen para que les agarramos de la tetilla y les presionamos? Casi no, de su mano levántalo para que. Doctor, ¿puedo abrir? Claro que sí.
Esas son las vías, ahí se clasifica. Entonces vamos a ver la vía exteroceptiva, superficial o ascendente. Todo lo que es vía sensitiva es ascendente, no hay vía sensitiva descendente imposible, ¿no? Va a descender. Va a subir, viene de la superficie hacia el sistema nervioso central. Entonces, el tacto protopático sí, o tacto grueso también. Ya hay un tacto fino, epicrítico. Entonces, ¿qué es tacto grueso? Entonces, si ella es el tacto, cuando digo protopático, yo puedo ver que tiene lentes, ¿no? Tiene dientes de oro, por decirlo. Eso es tacto protopático, grueso, ¿sí? En cambio, el tacto fino es cuando agarro dos cabellos y digo están picados. Yo pensé que me iba a dar. Es decir, esa es la diferencia. ¿Están viendo? El tacto epicrítico es entre dos puntos, ¿no? Como el cabello, por decirlo, ¿sí? Ese es tacto epicrítico. El tacto grueso es más grueso. Más grueso. Ese es el tacto. Entonces vamos a ver el tacto protopático. ¿Dónde va a ser su primera neurona? Ya se dijo, ¿dónde va a ser? Acá en los pies. Ese es el receptor. ¿Dónde está su primera neurona? En el ganglio raquídeo. Ah. El analgésico también va a estar su primera neurona. En ganglios aquí. Y sus receptores, ¿cuáles serían? De Krauss, de Ruffini, Cuchini. No, te estás inventando. Krauss, Ruffini y terminaciones libres, porque dice térmico, Krauss y Ruffini. ¿Ven? Y analgésico que sí del dolor. Ahí vamos a ver. Ahí está el tacto epicrítico distinguido, tacto fino, ¿no? Por ejemplo, hemos palpado que sus cabellos de Olga estaban picados. ¿Sí? Podemos ver, ¿sí? Entonces, acá están, ¿dónde van a nacer? En los receptores, ¿sí? ¿En qué receptores? Los discos de Necker, el del cabello, perotriquiales del folículo piloso, es el de Batter-Pacini, de presión, de Meissner, ¿sí? Y de los genitales. Vienen acá y a su primera neurona va a ser el ganglio raquídeo. Esa es la primera neurona. De ahí va hacia el sistema nervioso central por la raíz posterior, que es sensitiva, y llega al asta posterior. En el asta posterior de la médula espinal es su segunda neurona. De ahí se dirige hacia adelante, hacia el cordón anterior y sube por el haz espinotalámico anterior. Sube. ¿Sí? Bueno, acá de la cabeza está sacando, la cabeza está inervando, como sabemos muy bien, por el trigémino. Este es el oftálmico, el maxilar y el Mandibular. En realidad acá debía ser, dice que su neurona está acá, en el núcleo espinal del trigémino en el bulbo. En realidad debía ser este, ¿no? El ganglio
trigeminal, pero no dice, ¿sí? Viene este núcleo, va al otro lado y sube por el haz, por el menisco medial. Va por el bulbo, con la protuberancia y el mesencéfalo. Ahí está el menisco lateral, ¿sí? Que les he pedido. De ahí sigue subiendo y termina en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Termina en el tálamo. Ahí está su tercera neurónea, ¿sí? Acá está su tercera. De ahí, por sus radiaciones sensitivas, termina en el homúnculo sensitivo. El homúnculo sensitivo está donde está el área 3, 1 y 2 de Broca. Ahí está. Va por la cápsula interna, por el brazo posterior, y termina acá para hacerse consciente el tacto protopático. ¿Sí? Ahora el termoalgésico, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su receptor? No. Del dolor. Terminaciones libres. Este es del dolor. El de Krauss y Ruffini es de Krauss es de frío. Ruffini de calor. Viene a su primera neurona. Aquí está. Miren, primero está de Ruffini y Krauss. ¿Sí? Ahí está. De acá nace. De ahí viene a su primera neurona. Su primera neurona siempre va a ser el nervio, el ganglio raquídeo. Esa es su primera neurona. De ahí va al asta posterior, que es su segunda neurona. Y sube, va al cordón lateral y va a subir hacia arriba por el haz espinotalámico lateral, ¿sí? Está acá en el bulbo, en el puente, en el mesencéfalo y termina también en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, su tercera neurona, ¿sí? Aquí está, núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y salen sus fibras hacia la corteza cerebral sensitiva, al tálamo, donde se hace consciente la función térmica, es decir, el frío, el calor y el dolor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está terminando. Este es de la parte inferior, en cambio de la cabeza lo mismo, pero acá hay una diferencia. Este es oftálmico, maxilar y mandíbula. Viene al trigémino, pero en el otro bajaba acá, ¿ven? El protopático. En este está viniendo al núcleo principal del trigémino, que está en el puente. Se une ahí y sube por el menisco medio. Esa es la diferencia. Va al núcleo principal del sensitivo del trigémino en el puente. Y este es el táctil epicrítico, tactofilm. ¿Sí? Su primera neurona en el ganglio espinal sube por el haz de cuneiforme y de Burdas hacia el bulbo, y en el segundo corte están los núcleos gráciles y cuneiforme. Se cruza y forma el menisco medial, que va a terminar en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. ¿Sí? Su tercera neurona sigue siendo el núcleo ventroposterolateral del tálamo.
y esto es de la cara, ¿no? Que está viniendo al núcleo principal sensitivo y está subiendo, ¿sí? Ese es el tercero. Ahora la vía profunda, propioceptiva consciente, inconsciente y interoceptiva o visceral del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es igual. Consciente quiere decir cuando está despierto, ¿no? Su primera neurona, ¿dónde va a ser? Igual. Va a ser él. Está recogiendo del uso muscular y el aparato de Golgi, que son sus receptores. Viene a su primera neurona, acá al ganglio raquídeo, sube por las de Golgi de Burdach, al núcleo de Golgi de Burdach, cruza y sube como el disco medio, ¿no? ¿Dónde va? Esa es su segunda neurona, en los núcleos gracilis y cuneiforme, y su tercera neurona acá, en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y termina también la corteza sensitiva, en el área 3 y 2 del tronco, ¿sí? Está subiendo esto es ascendente. Esto es cuando estás consciente. Ahora vamos a ver lo mismo inconsciente, que es consciente, inconsciente, ¿qué quiere decir? Que no va a llevar a la corteza cerebral. Acá hay corteza cerebral, pues no llega. ¿Dónde está llegando? Al cerebro, al tálamo, al núcleo rojo del mesenterio. Entonces, eso está cuando está inconsciente, ¿no? De Vater-Pacini, del uso muscular, viene nuevamente su primera neurona, el ganglio espinal, su segunda neurona, los de Clark y de Clark, ¿sí? Sube por el haz espinocerebroso ventral y cruzar. ¿Dónde va a llegar? A la corteza del paleocerebro. Y de ahí viene al globoso y el emboliforme. Y de ahí sus fibras van al interpósito rúbrico, interpósito talámico. Esto es de preguntar, ¿sí? Pues están llegando ahí. Eso es inconsciente. Ok. Acá también está llegando de la articulación, ¿no? ¿A qué núcleo está llegando? Al núcleo mesencefálico del quinto par, que es propioceptivo, ¿no? Que también la vida inconsciente funciona. Y este es el del dolor, que está pasando por la cadena simpática a la primera neurona, ganglio espinal. Viene al asta, pasa el asta posterior y se une a este núcleo, el núcleo lateral de la comisura gris o del asta lateral, ¿sí? Y sube por el espino talámico lateral, ¿sí? Acá me confundí, este es el asta posterior. Acá hay otro núcleo, pero es vegetativo. Este está viniendo al asta posterior, ¿sí? Está cruzando y está subiendo por el espino talámico lateral. Y ahí termina la vía visceral. Y ahí termina el tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda?